vamos ahora a abrir este espacio que los jueves tenemos en la sintonía de Radio Abraham dedicado a la psicología. Con Eduardo Caballero, que ya está aquí en el estudio y a quien saludamos. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar, Eduardo, de la toma de decisiones, de cómo podemos enfocar mejor cuando tenemos que decidirnos por algo, de qué aspectos tenemos que tener en cuenta, de si nos cuesta mucho o poco decidirnos y, bueno, esperando que todo lo que a continuación vamos a escuchar nos ayude en ese proceso de tomar decisiones. Porque, ¿qué es lo que influye especialmente cuando tenemos que decidirnos por algo? ¿Somos especialmente indecisos, Eduardo? Hombre, para la gente indecisa quizá esto funcione muy bien, ¿no? Y para la gente que no sea tan indecisa, yo lo resumiría en 3 puntos principales. La toma de decisiones, que los vamos a desglosar hoy aquí, consiste en mirar, pensar y actuar, ¿vale? Cada uno de esos puntos dentro de nuestro cerebro se lleva a cabo como una serie de mecanismos para que nuestros oyentes nos entiendan, y dentro de todos esos mecanismos se van haciendo como tomas de decisiones, pero a una velocidad muy rápida. Nosotros lo que vamos a hacer es desglosarlos punto por punto y poco a poco para que la gente vaya poco a poco entendiendo en qué consiste ese mecanismo. Vale, nos anotamos, digamos que a modo de chuleta, esas tres opciones que tenemos que tener en cuenta: mirar, pensar y actuar. Comenzamos con mirar. ¿Qué sería mirar? Pues cuando hablamos de mirar, hablamos de recogida de información. Esto es súper importante porque cuando tú vas a tomar una decisión, y te pongo un ejemplo, cuando tú vas de compras a un centro comercial, cuando tú tienes que elegir tus vacaciones, cuando tienes que elegir qué carrera estudias, ahí estás tomando una decisión. Pero claro, antes de tomar la decisión, tú primero lo que haces es recoger información del entorno y del contexto. Vamos con un ejemplo. Te pongo el de: nos vamos de compras a un centro comercial. Te puedes comprar ropa, te puedes comprar un móvil, te puedes comprar lo que tú quieras, ¿no? Electrodomésticos, lo que tú quieras. Cuando tú vas a comprarte un determinado artículo, tú tienes que hacer inconscientemente esa recogida de información que depende, pues, de los factores que a ti en tu historia, entre comillas, de vida te hayan enseñado. Por ejemplo, si tú te vas a comprar ropa a un centro comercial, ¿de qué tipo de recogida de información haces tú? Claro, pues que sea una ropa de calidad o que sea económica, no sé, que me siente bien, un poco, creo que es eso, ¿no? Vale, tendrás, como tú bien dices, una serie de variables, por ejemplo, la economía, el tejido, el color de la ropa también puede variar, que te esté bien, que te sientas cómodo. Entonces, claro, a la hora de recoger información en ese proceso de mirar, donde tú estás seleccionando qué tipo de ropa vas a coger, dependiendo también de la tienda que hayas entrado, existe todo un proceso a nivel interno que te va a llevar al final a decidirte por unos vaqueros más oscuros o por otros más claros, ¿vale? Todo eso comprendería todo lo que tiene que ver con la fase 1, que es mirar. Otro ejemplo te pongo es: a la hora de elegir tus vacaciones, ¿en qué te basas para elegir tus vacaciones? Pues que sea un sitio atractivo, que tenga opciones de ocio con arreglo con mis aficiones, ¿no? Efectivamente, es decir, vas a tirar en base a lo que tú como persona has vivido y has experimentado. Ya. Si por ejemplo otra persona viene aquí y le preguntásemos, pues esa persona diría que tiraría a lo mejor por un sitio tranquilo o por un sitio cálido, porque a lo mejor esa persona, pues en vez de gustarle, no sé, imagínate la playa, pues le gusta la montaña, ¿no? Entonces a lo mejor prefiere la tranquilidad. De ese depende toda esa recogida de información que tú haces del entorno a la hora de tomar una decisión. Ese sería, en resumen, del bloque 1. En lo que respecta a mirar, pero yo te preguntaría aquí, Eduardo, ¿mirar demasiado a veces es contraproducente o nos lleva a mostrarnos más indecisos? Eso ahí también depende, es una muy buena pregunta, porque al final, si tú miras demasiado, es decir, mirar entendiéndose como recogida de información, tienes que ser consciente a la hora de cuánto tiempo, o más que el tiempo incluso, qué información estoy recogiendo. Esa es la pregunta final, que luego pondré un ejercicio que yo mismo he trabajado en consulta, para saber un poco dónde tiene el paciente el problema. ¿Lo tiene en mirar, lo tiene en pensar o lo tiene en actuar? Y en mirar precisamente es lo que tú estás diciendo. Es decir, si yo, por ejemplo, invierto mucho tiempo
o no es invertir mucho tiempo, es recoger mucha información del entorno, Sí. lo que hago es me saturo. Claro. Entonces, claro, es como si yo tengo claro que me quiero comprar unos pantalones vaqueros, pero me entro a un sitio donde hay 200 tipos de pantalones vaqueros, ¿cómo los quiero? Más anchos, más finos, más estrechos, oscuros, claros, grises, azules, negros. Entonces, claro, ahí ya vas, te estás sobresaturando. Y entonces, lo ideal sería tener como una idea fija, preconcebida, de decir, pues si yo he utilizado o a mí me gusta el típico vaquero azul oscuro fino, pues ya sabes que descartas todos los negros, todos los grises, todos los anchos, entonces vas ya un poco con esa recogida de información ya predeterminada. Vale, muy bien. Vamos al siguiente paso, que es pensar. Cuando pensamos es cuando estamos inconscientemente incorporando todas las variables que van implícitas en la recogida de información que hemos hecho, ¿vale? Yo esto siempre lo explico con la conducción. Vamos a imaginarnos que vamos conduciendo de noche por la autovía y queremos adelantar a un coche. Claro, ¿cuántos factores o cuántas variables intervienen en esa situación? Que vamos a adelantar un coche, ¿no? Correcto. ¿Qué me dirías tú? Pues la visibilidad, también, bueno, las condiciones de la carretera, las señales de tráfico que me indiquen si se puede hacer o no. Correcto. Y un poco también las condiciones del propio vehículo, ¿no? Porque si es un vehículo viejo, antiguo, que no corre demasiado, pues... Efectivamente. Entonces, visibilidad. El tiempo, si está lloviendo, si no está lloviendo, También. si hace mucho viento, si no, por supuesto el estado de la carretera, la distancia que existe entre mi vehículo y el que viene detrás o el que quiero adelantar. Al final todo eso son factores que influyen. La potencia del motor, si tengo más o menos visibilidad porque es una zona, por ejemplo, que hay más iluminación, menos iluminación, pero claro, si tú te tienes que parar y analizar todas esas variables una por una, no adelantarías nunca. Ya. Sería imposible adelantar, porque tendrías que pensar entonces en el estado de las ruedas de tu coche, en la potencia que tiene tu coche, ¿no? Cuando uno conoce el coche que conduce porque es suyo, pues ya sabe un poco si tira más, si tira menos. Entonces son tantas variables las que tienes que tener en cuenta que sería imposible adelantar. Y esto lo puedes aplicar a cualquier situación. He elegido conducir porque se ve muy bien el ejemplo, pero con la ropa, cuando vas a comprarte un electrodoméstico, es decir, son tantas las variables que tienes que tener en cuenta que entonces jamás te decidirías por algo. Ahora bien, vamos a ver cómo el cerebro dosifica esa información. Entonces, el cerebro lo que hace es, se plantea la siguiente situación. Yo voy conduciendo, como te he dicho, ¿vale? Es de noche y veo las luces que hay. Primero, lo que hace el cerebro es decir, normalmente es, si hay una sola luz, puedo adelantar, y si hay dos luces o más, no adelanto. Y luego también tenemos que tener en cuenta el código de conducción. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Pues si en línea discontinua puedo adelantar y si en línea continua no puedo adelantar. Por lo tanto, el cerebro lo que hace es simplifica mucho toda esa información y la interioriza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos por la autovía y aparece esa situación. Quiero adelantar. Y entonces automáticamente el cerebro piensa, ¿línea continua o discontinua? Continua, no puedo adelantar. Discontinua, adelanto. Ahora, si es discontinua, pienso una o dos luces. Dos luces, no adelanto. Una luz, adelanto. Ya. Entonces, claro, de todo lo que hemos dicho anteriormente, de todas esas variables, al final lo simplificas en todo eso. Y esto, Eduardo, sería un poco así lo que llamamos intuición, porque a veces si le preguntas a alguien por qué has tomado esa decisión, no te sabría explicar, ¿no?, todas esas variables que el cerebro ha estado analizando, ¿no? Sino que un poco, no sé, he sentido que tenía que hacerlo así, ¿no? O... El tema de la intuición, claro, ahí ya lo dejan más un poco como, entre comillas, para que los oyentes nos entiendan, al azar. Porque claro, la intuición es ese impulso que las personas sentimos de decir, bueno, me ha dado la espina que tenía que ser por ahí, o me ha dado la espina de que tenía que tomar esta decisión. Al final, cuando decimos me ha dado la espina, o tengo el gusanillo, o tengo el venazo de, es como una serie de información que previamente ha procesado la cabeza y que sabes inconscientemente que tienes que ir por ahí. Claro. O que es dentro de todas las decisiones que tienes, la más adecuada es esa. ¿Vale? Pero eso tú, evidentemente, previamente, el cerebro, por supuesto que lo ha clasificado, lo ha estudiado y lo ha dosificado, ¿no? Sí.
Y nos ha dicho, basándose en la información que tiene, efectivamente, lo que tenemos que hacer. Bueno, pero esto se queda todavía en nada si no pasamos al tercer paso, que es actuar, ¿no? Correcto. El tema de la actuación es el último punto y como tú bien dices, todo se quedaría en nada si realmente no damos el paso, siguiéndote el ejemplo de actuar, ¿no? Actuar, ¿qué es? Llevar a cabo la acción. Si yo, por ejemplo, me he decidido a tomar la decisión de adelantar, pues veo una luz discontinua, como he dicho, adelanto. Pero en ese momento de adelantar, yo tengo que tener ese input, que es el impulso, esa señal de salida, de decir, vale, he recogido la información, la he pensado, la he clasificado, es ahora el momento. Y entonces es cuando lo hace. El problema de esto, que lo suelo decir siempre, es cuando la persona tiene dudas. Si la persona duda, es que a lo mejor no está, por así decirlo, como coherente, o no es que sea coherente, sino que duda de la decisión de decir, ¿es correcta o no es correcta? Entonces, en el punto donde esa persona tiene esa indecisión, probablemente puedan aparecer fallos. De decir, pues a lo mejor me he arrepentido o no estaba seguro. Entonces yo lo que digo siempre cuando estás en ese punto de paso previo a actuar, volvemos al paso anterior, que es pensar y decir, vale, seguimos analizando un poco la situación de la información que nos está dando para ver si realmente tengo que dar el paso. Una vez que das el paso ya no hay marcha atrás, es decir, lo has dado, has mirado, has recogido la información, has pensado y entonces ya das el paso. ¿Y por qué hay personas que se quedan siempre ahí, en el segundo paso, y no llegan a actuar? ¿Hay un bloqueo ahí? ¿Qué ocurre? Eso suele pasar generalmente porque o bien se quedan en el pasado o en el futuro. Aquí hablamos ya de tiempos pasados o futuros. ¿Por qué? Porque cuando la persona está a punto de tomar la decisión, en vez de pensar en el aquí y en el ahora, piensa en cuáles son las consecuencias que puede tener esa decisión que ha tomado. Sí. Es decir, es que si yo hago esto, a lo mejor el día del mañana pues me pasa esto, o me puede pasar, no sé, un accidente, o me puede pasar X cosa, ¿no? Entonces, claro, por ese miedo, muchas veces las personas lo que hacen es, no, me quedo aquí y al final no tomo ninguna decisión. O voy toda la carretera o todo el trayecto detrás de este coche y ya está, que sé que no me va a pasar nada, ¿vale? Evidentemente, si tú extrapolas esto a todas las situaciones cotidianas de la vida diaria de una persona, alguien que actúa así no puede vivir con normalidad, porque estás todo el rato, en lo que te he dicho, pensando en las situaciones pasadas o en las situaciones futuras. Normalmente cuando hablamos de tipo de decisiones, generalmente nos tendemos a ir al futuro, porque las personas siempre piensan en las consecuencias que tienen esas decisiones que ellos toman. Entonces, claro, yo siempre suelo decir que cuando tú has meditado, has recogido la información y has tomado una decisión, más que pensar en el futuro, piensa un poco en el aquí y en el ahora, que es un poco el presente, ¿no? Es decir, ok, vamos a actuar, vamos a ver cómo una vez actuada, podemos proseguir a lo largo del tiempo y ver un poco cómo va evolucionando una vez que me he decidido por una determinada cosa. Aún así, aunque lleguemos al tercer paso, pues siempre habrá personas que una vez llevada a cabo la acción, pues se arrepientan, ¿no? Y digan, pues tenía que haber hecho lo contrario, ¿no? O tenía que haber tomado otra decisión diferente. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo sentirse uno bien con las decisiones que toma y no estar siempre pensando que debería haber hecho otra cosa? Yo, esto por ejemplo, yo lo trabajo en consulta y yo le digo al paciente que haga una lista de las 5 decisiones equivocadas, las 5 últimas, en este caso, decisiones equivocadas que ha tenido, ¿no? Entonces, esto viene muy bien porque los pacientes me hacen una lista y entonces nosotros las analizamos. Entonces, vemos si el fallo ha estado en mirar, en pensar o en actuar. Entonces, si ha estado en mirar, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿no escogí bien la información? ¿Ignoré información relevante? ¿Me salté información que era privilegiada? Entonces, si la respuesta es sí, pues ya sabemos que el fallo no estuvo en la actuación, estuvo en la fase de recogida de información, que en este caso es mirar. El segundo punto, yo hago otras 2 preguntas que no pensaste bien, no tenías claros los criterios a la hora de tomar esa decisión. Y si el paciente evidentemente me dice, pues mira Edu, no, si pensándolo bien no tenía claro el criterio y actué. Pues entonces si no tenía claro el criterio no es un fallo de actuación, es un fallo de pensar. No pensé bien los criterios y las variables que había y entonces me equivoqué. Y para el último punto, es decir, para la actuación, el error estuvo al final, no estabas concentrado, porque al final cuando tú tomas una decisión necesitas tener concentración para ejecutarla.
si tú me dices que sí, cuando en una decisión que tú piensas que ha sido errónea, pues vale, ya sabemos que en este caso estuvo al final, ¿no? Es decir, hay un protocolo que uno tiene que seguir y esto viene muy bien a la hora de entender diferentes situaciones en el ámbito del día a día. Uh-huh. Bueno, Eduardo, ¿qué consejo darías tú a las personas que nos están escuchando y que sean muy indecisas? Porque es algo que no se aprende en la escuela, ¿no? No hay una asignatura en la que se saque ese tema, ¿no? Vamos a aprender a tomar decisiones, sino que esto cada uno se lo va gestionando como puede, ¿no? Sí, desgraciadamente la verdad es que no te enseñan a elegir o a tomar decisiones en el colegio, ojalá que sí, ¿no? Pero yo lo que haría sería muy bien que primero, por supuesto, que la persona tenga en mente estas 3 pautas que hemos ido dando, mirar, pensar y actuar, y por supuesto, al final trabajaría en la introspección. La introspección son ejercicios de muchas veces preguntarte por qué momento estás pasando, por qué situaciones, cuál es la situación que estás atravesando en tu día a día y, por supuestísimo, tener en cuenta, una vez respondiéndote esa pregunta, si el fallo estuvo al principio, en el intermedio, que sería el pensar, o al final, que sería el actuar, ¿vale? Las personas indecisas normalmente siempre me van a fallar a la hora de en actuar, ¿no? Es decir, y entonces no se sabe con exactitud si esa actuación puede ser porque no están concentrados o porque había un fallo previo en el protocolo anterior de elegir bien las variables. Por eso hay que estar muy encima de ello y decir, vale, tú tienes que ser consciente de saber en cuál de los 3 bloques está tu error. Y una vez que lo identificamos, lo más complicado es identificarlo. Una vez que tú identificas el fallo, ya sabes dónde trabajar. Pero yo diría eso, si tengo que dar un consejo sería identificar el fallo que ellos presentan a la hora de tomar una decisión, en mirar, pensar o actuar. Muy bien, espero que esta información que nos ha traído hoy Eduardo nos sirva para tener más claro cómo llevar a cabo ese proceso de tomar decisiones y que no dudemos tanto en la vida. Eduardo, te quería preguntar, por último, que sigues pasando consulta, tienes abierta ya tu clínica en Cieza, ¿no? Sí, tenemos ya la clínica abierta, ya desde hace un par de meses, en la calle Numancia, número 37, ahí estamos pasando consulta todos los días, mañana y tarde, y el que quiera venir, pues las puertas siempre están abiertas. ¿Algún teléfono también de información para solicitarte cita? Sí, el teléfono de contacto sería el 687-279-787, por ahí tengo habilitado tanto línea telefónica como WhatsApp, por si quieren mandarme un mensaje si lo necesitan, sin ningún problema. Muy bien, pues nos ha encantado hoy contar contigo aquí en la radio y te emplazamos a una próxima cita en este espacio en el que seguimos adentrándonos en la psicología. Muchas gracias. Igualmente, hasta la próxima. Hasta otra, buenos días.